Buenas tardes. Continuando con la exposición, vamos a estar hablando sobre lo que es el parlamentarismo. Mi nombre es Carlos Ramírez y vamos a dar definición sobre lo que es este tema. El parlamentarismo es un régimen parlamentario, también es considerado como un sistema de gobierno en la que la elección del gobierno en el poder ejecutivo emana del Parlamento, que es el poder legislativo, y es el responsable políticamente ante éste. Los sistemas parlamentarios son en su mayoría bien monárquicos parlamentarios o bien repúblicas parlamentarias. En los jefes parlamentarios, el jefe de Estado es normalmente distinto que el jefe de gobierno. Actualmente el parlamentarismo suele combinarse con rasgos de otros sistemas, como lo que es el presidencialismo, mientras que en el pasado el pueblo elegía a sus legisladores para que a su vez ellos eligieran con libertad el jefe de gobierno. Hoy en día es habitual que el jefe de gobierno sea votado directamente por los ciudadanos a través de las elecciones. El parlamentarismo se puede apreciar en ciertos aspectos de la política que se practicaba en los territorios tomados por los germanos, donde muchas veces las costumbres se conquistaban y se imponían de la misma. Las asambleas de la nobleza, en ciertas ocasiones, lo que era conocido el clero, tenía un carácter claramente parlamentario. Por lo general, las decisiones de dicha parte debían ser aprobadas por la monarquía. Pero todo esto tiene un contexto histórico que se basa durante el siglo XII, ya que ahí es donde se encuentran los primeros ejemplos del parlamentarismo que se consiguió en las Cortes de Castilla, precisamente en el año de 1187 en la provincia española. Este poder se encontraba supeditado a las decisiones que tomaban el clero, las nobles y los representantes del pueblo, un grupo de notables que conformaban las asambleas. En Europa occidental este modelo de parlamentos fue muy común, como puede apreciarse en Francia e Inglaterra. Desde el siglo XIII en adelante la monarquía francesa fue las primeras en promover que se incluyera el pueblo en las asambleas. ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas del parlamentarismo? Las ventajas del parlamentarismo es que tiene mayor representación del conjunto social en la medida que las decisiones deben consensuarse en muchas ocasiones entre distintas facciones políticas representadas dentro del Parlamento. Una desventaja sería la no separación de poderes o fusión de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. En el Parlamento hay otra ventaja que sería la capacidad de dar respuesta frente a una crisis de gobierno en la medida que puede cambiar el Ejecutivo adoptando la moción de censura, a diferencia de la desventaja que podría vincularse del Poder Ejecutivo con el partido político mayoritario en el Parlamento, pudiendo derivar en partitocracia. En el Parlamento se pueden realizar mayor consenso en las decisiones que se considera en la participación y trabajar en equipo, ya que esto, en sus desventajas, podría estar en una forma más estable, conocida como es el bipartidismo. El parlamentarismo en la actualidad. En la actualidad se conoce como la separación o división de poderes, que se encuentra atenuada implantándose en un régimen de colaboración entre poderes llamado fusión de poderes. Estas facultades, que se encuentran muy desarrolladas y los poderes del Estado se pueden afectar mutuamente, inclusive bajo circunstancias determinadas en los órganos del Estado que pueda revocar el mandato del otro. Así, por ejemplo, podría ser que el Poder Ejecutivo puede disolver el Parlamento o éste puede censurar a miembros del Ejecutivo y obligarlos a renunciar. Estas facultades buscan generar el mismo efecto que hemos venido reseñando
evitar la hegemonía de un órgano sobre los otros y conseguir un equilibrio entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En el caso de un sistema de gobierno, se hace mención en regímenes parlamentarios o con tendencia parlamentaria, los cuales incluyen rasgos que también podemos encontrar llamados regímenes de naturaleza mixta, como es el caso del semipresidencialismo francés. Un ejecutivo dual consiste en un primer término. ¿En qué nos referimos a esto? En el jefe de Estado, que cuenta con atribuciones puntuales y en general muy restringidas como árbitro o mediador de los problemas políticos y jefe de gobierno. Esto funciona a través de un órgano colegiado llamado gabinete o consejo de ministros, a cuya cabeza se encuentra el llamado primer ministro. Este primer ministro se utiliza en diferentes países, como pueden ser Canadá, Gran Bretaña, países de la Unión Europea. Este dirige efectivamente la política interna de la nación. Esta marcada dependencia entre el órgano ejecutivo y legislativo, en realidad el gobierno surge del Parlamento, el cual es en principio el único órgano elegido por voluntad popular. También puede existir sistemas como los órganos denominados supremos, con el pretexto de mantener la gobernabilidad, que suprimen derechos de los ciudadanos y obligaciones del gobierno. El parlamentarismo en Venezuela. Esto se remonta a través de la Constitución de 1999, en la cual se extendió los poderes a 5 poderes. Anteriormente se era conocido como el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En esta Constitución, en Venezuela, nosotros tenemos un parlamento unicameral. Anteriormente nosotros teníamos lo que era un parlamento bicameral, que estaba constituido por la Cámara Baja y por la Cámara Alta, que era el Senado y el Congreso Nacional. En diciembre del 2005 se realiza la elección de los representantes de la Asamblea Nacional, y en la instalación del nuevo periodo legislativo para el año 2006-2011, su junta directiva anuncia la intención de reforzar el poder popular. Para ello se apela a una propuesta más dinámica y expedita de consulta pública que se denominó parlamentarismo social de la calle, mecanismo que consistía en acercar los diputados a sus electores. Esto era muy conocido como un motor comunicacional que permite a los parlamentarios crear espacios efectivos, eficaces, eficientes, para que el poder popular participe en la formulación, ejecución, evaluación de las leyes que rigen en la nación, y de esta forma fortalecer la relación del poder legislativo nacional con respecto a la sociedad. El 27 de enero de ese mismo año se da la primera sesión de trabajo bajo esta modalidad de participación, con el fin de que los ciudadanos decidieran los proyectos de leyes que a su juicio deberían formar parte de la Agenda Legislativa 2006, estos tomando en cuenta como base legal los artículos 5, 70, 204 y 211 de la Constitución de la República, referidos a los mecanismos de participación popular y a la soberanía del pueblo, así como a permitir a los ciudadanos y ciudadanas ser actores fundamentales en los procesos de cambio social y en los debates públicos y políticos. Esta ley es sancionado por la Asamblea Nacional como un cuerpo legislador, ya que es un proceso de formación de ley que está regulado por normas de carácter interno de la Asamblea Nacional, como se rigen con base en el texto constitucional aprobado en diciembre de 1999. La Constitución otorga a la Asamblea Nacional atribuciones en otras materias que requieren de un procedimiento especial legislativo. Continuando con el parlamentarismo en Venezuela, en la primera discusión se considera la exposición de motivos y se evaluarán sus objetivos, alcance, viabilidad, a fin de determinar la pertinencia de la ley, y se discutirá el articulado en forma general. Esta decisión será de aprobación, de rechazo o de diferimiento, en cual esta decisión lo puede tomar
la Asamblea Nacional que tenga la mayoría o las 3/4 partes de la Asamblea Nacional. En caso de rechazo del proyecto, la presidencia lo comunicará a quienes lo hayan propuesto y éste ordenará archivar el expediente respectivo. La segunda discusión del proyecto de ley se realizará artículo por artículo y versará sobre el informe que presente la comisión respectiva. El informe contendrá tantos puntos como artículos, proyecto de ley y se considerará el título de la ley, los epígrafes de las distintas partes en las cuales están sistematizados y la propia ordenación sistemática. De ser aprobado el proyecto en segunda discusión, se considerará las observaciones para la modificación que se remite a la incorporación en un lapso de 15 días continuo. Esto lo establece el artículo 209 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se envía nuevamente a Secretaría para que incluya en cuenta y se ordena el correspondiente imprímase y distribúyase. La consulta pública es el proceso más importante en la formación de leyes, ya que hace de la participación de los ciudadanos y ciudadanas. Esto podemos resaltarlo como característica fundamental y primordial y observar la posibilidad de formular comentarios, recomendaciones, preguntas pertinentes acerca de los proyectos de ley presentados por el Poder Legislativo Nacional. Gracias.